estaba atrapada, entre bombas, escombros y el olor a muerte. La frontera estaba cerrada, la esperanza perdida. Pero cuando estaba a punto de rendirme, Dios abrió un camino donde no había ninguno. Y hoy estoy aquí para contar cómo. Imagina tu ciudad, tu hogar, transformado en un campo de batalla, donde cada sirena es una advertencia de muerte y cada día es una lucha por la supervivencia, donde la huida parece imposible y la esperanza es un lujo que ya no puedes permitirte. Esa fue mi realidad. Pero, ¿qué sucede cuando estás al límite? Cuando todas las puertas se cierran y la muerte parece inevitable. En Milagros de Fe, creemos que hay un poder más grande que cualquier ejército, cualquier frontera, cualquier desesperación. Quédate con nosotros, porque hoy te voy a contar cómo escapé del corazón de la guerra y cómo Dios me rescató cuando estaba a punto de morir. Soy Sara, y hoy voy a compartir con ustedes la jornada más aterradora y milagrosa de mi existencia. Una historia que me llevó al infierno en la tierra y me trajo de vuelta con una nueva comprensión de la protección divina y del poder de la fe. Prepárense, porque lo que voy a contar puede desafiar todo lo que creen sobre lo imposible. Hola a todos. Durante mucho tiempo, mi vida fue como la de millones de otras personas. Yo vivía en Tel Aviv, una ciudad vibrante, llena de vida, de cultura, de sueños. Yo era profesora de historia en una escuela secundaria, apasionada por contar las historias del pasado para moldear el futuro. Mi rutina era simple, pero llena de significado. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno para mi esposo David y para nuestra pequeña hija Maya, que tenía apenas 5 años. Llevaba a Maya a la escuela, iba a mi trabajo, donde pasaba el día entre libros, mapas y la energía contagiosa de mis alumnos. Por la noche, regresaba a casa, cenábamos en familia y luego David y yo acostábamos a Maya, leyéndole sus historias favoritas. Nuestra vida estaba llena de pequeños placeres. Paseos por el parque los fines de semana, visita a la playa, cenas con amigos, las celebraciones de las fiestas judías en familia. Teníamos nuestros desafíos, claro, como cualquier familia, pero nada que alterara nuestra paz. Creíamos que, a pesar de las tensiones en la región, la vida seguiría su curso normal. Creíamos en la estabilidad, en la seguridad. ¿La fe? Ah, sí, la fe. Crecí en una familia judía tradicional. Íbamos a la sinagoga en las festividades, observábamos las tradiciones. Creía en Dios, claro. Él era parte de mi herencia, de mi cultura. Oraba, agradecía las bendiciones y pedía protección. Pero, para ser honesta, mi fe era más de una formalidad, una parte de mi identidad cultural que una relación viva y personal. Confiaba más en la capacidad de nuestros líderes, en la fuerza de nuestro ejército, en la inteligencia de nuestra nación para protegernos. Dios estaba allí, pero sentía que el control de nuestra seguridad estaba en manos humanas. Las noticias sobre las tensiones en la región eran constantes. Los noticieros hablaban de escaladas, de amenazas, de represalias, pero nosotros, el pueblo, nos acostumbramos a vivir con eso. Era lo normal. Siempre había una sensación de que algo podría suceder, pero la vida continuaba. Los niños iban a la escuela, la gente iba a trabajar, los cafés estaban llenos. Era una especie de negación colectiva, una forma de mantener la cordura. No va a pasar nada, no se atreverían, estamos protegidos. Me aferraba a esas frases, a esa ilusión de seguridad. No sabía que la paz que tanto valoraba estaba a punto de ser destrozada en 1000 pedazos y que mi fe sería puesta a prueba de una forma que jamás podría haber imaginado. Era una mañana de domingo. El día estaba hermoso, soleado. David, Maya y yo nos estábamos preparando para ir al parque. De repente, las sirenas. No las sirenas de siempre, esas que probaban el sistema. Eran sirenas diferentes, más agudas, más urgentes. Y entonces, el sonido que heló la sangre en mis venas, el estruendo de una explosión distante. Los primeros días fueron un caos.
Corrimos al refugio antiaéreo de nuestro edificio. El sonido de las explosiones era constante. El suelo temblaba. Maya lloraba, asustada. David intentaba calmarnos, pero yo veía el miedo en sus ojos. La comida comenzó a escasear. El agua potable era un lujo. Las noticias eran fragmentadas, aterradoras. Ciudades siendo atacadas, infraestructuras destruidas. El olor a humo y polvo se volvió constante en el aire. La vida se redujo a pequeños espacios subterráneos, a la oscuridad, al miedo. Los niños no podían jugar, los adultos no podían trabajar. La rutina fue reemplazada por la incertidumbre, por la espera del próximo ataque. Veía la desesperación en los ojos de los vecinos, la ira, la tristeza. Las personas que antes eran optimistas, ahora estaban rotas. Los ataques se intensificaron. Ya no eran solo misiles, eran ataques terrestres, combates en las calles. El sonido de disparos, de tanques, de aviones de guerra se convirtió en la banda sonora de nuestra existencia. Las casas eran destruidas, las calles intransitables, la electricidad y el agua fueron cortadas. La comunicación con el mundo exterior era casi imposible. Estábamos aislados, atrapados en una trampa mortal. Mi fe, esa fe cultural que tenía, comenzó a flaquear. Oraba, pero las oraciones parecían perderse en el ruido de las bombas. «Dios, ¿dónde estás?», gritaba en silencio en las madrugadas de terror. «¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no nos proteges?». Me sentía abandonada, perdida, sin esperanza. Creía que nuestra fuerza, nuestra inteligencia nos protegería, pero la guerra no respetaba nada de eso. Nos reducía a polvo. Cada día, la situación empeoraba. La comida se acabó. El agua estaba contaminada. Las enfermedades comenzaron a propagarse en los refugios superpoblados. La gente moría de hambre, de sed, de heridas, de desesperación. Veía a Maya languidecer, su carita pálida, sus ojos grandes y asustados. David estaba exhausto, pero intentaba ser fuerte por nosotros. Sabía que no podíamos quedarnos ahí. Necesitábamos salir. ¿Pero cómo? Todas las fronteras estaban cerradas, las carreteras destruidas, los aeropuertos bombardeados. Estábamos atrapados. La decisión de intentar huir fue tomada en un momento de desesperación absoluta. Ya no había nada que perder. La muerte nos esperaba en el refugio, lenta y dolorosa. Decidimos tentar a la suerte, buscar una salida, cualquier salida. Salimos del refugio bajo el manto de la noche, intentando evitar los combates. El escenario era apocalíptico, edificios en ruinas, coches quemados, calles llenas de escombros. El olor a pólvora y muerte flotaba en el aire. Maya estaba en mis brazos, temblando. David iba adelante, intentando encontrar un camino. Caminamos durante días. Nos escondíamos durante el día en sótanos o edificios abandonados y tratábamos de avanzar por la noche. El hambre y la sed eran constantes. Maya estaba débil, deshidratada. Sentía mi cuerpo flaquear, pero la imagen de Maya me daba fuerzas para continuar. David estaba herido, una esquirla en su pierna, pero no se quejaba. Llegamos cerca de la frontera. La esperanza se reavivó por un breve momento, pero la realidad nos golpeó como un puñetazo. La frontera estaba fuertemente custodiada, con soldados de ambos lados, disparando a cualquiera que intentara acercarse. Era una zona de muerte. Intentamos por varios puntos, pero era imposible. Estábamos atrapados. Pasamos la noche escondidos en un agujero, cerca de la frontera. El frío era cortante.
Maya tenía fiebre alta, delirando. David estaba pálido, perdiendo mucha sangre. Sabía que era el fin. Ya no había a dónde ir, ya no había nada que hacer. La muerte nos alcanzaría allí. En ese momento estaba completamente rota, sin fuerzas, sin esperanza, sin fe. Miré al cielo oscuro, sin estrellas, y grité. No un grito audible, sino un grito del alma, un lamento profundo que venía de lo más íntimo de mi ser. Dije, con el último hilo de voz que me quedaba: Dios, si existes, si realmente te importa, ya no puedo más. He fallado en todo. Lo he perdido todo. Mi hija se está muriendo. Mi esposo se está muriendo. Ya no sé qué hacer. Me rindo a ti. Haz lo que quieras con nosotros porque ya no sé qué hacer. Entrego mi vida, mi familia, mi desesperación en tus manos. Ya no tengo nada más que dar, nada por lo que luchar. Me rindo. No esperaba nada. Estaba demasiado exhausta para esperar, para tener esperanza. Solo quería que el dolor se detuviera, que el sufrimiento de Maya y David terminara. Pero en ese instante, algo sucedió. No fue una voz audible, no fue una luz brillante, fue una paz. Una paz que comenzó a inundar mi corazón, viniendo de un lugar que no conocía. Era como si un peso gigantesco, que había cargado durante años, se hubiera quitado de mis hombros. Una certeza profunda de que no estaba sola, que incluso allí, en el fondo del pozo, Dios estaba conmigo, sosteniéndome. No sabía cómo iban a cambiar las cosas. No tenía un plan, no tenía una estrategia, pero tenía una paz que me permitió respirar profundamente por primera vez en mucho tiempo. Una paz que me dio una pequeña chispa de esperanza, una certeza de que, de alguna manera, sería cuidada. Cerré los ojos, no para dormir, sino para descansar en esa paz. No sé cuánto tiempo pasó, horas quizás. Cuando abrí los ojos el sol estaba saliendo. El frío seguía siendo cortante, pero había algo diferente en el aire. El silencio de la guerra. No había disparos, no había explosiones, no había sirenas. Era un silencio casi ensordecedor, un silencio de paz. David estaba despierto, mirándome con los ojos desorbitados. Maya dormía profundamente, su fiebre había bajado. Y entonces lo vi, una pequeña abertura en la valla de la frontera que no estaba allí la noche anterior. Era un pasaje estrecho, casi imperceptible, pero estaba allí y no había soldados a la vista. Nos arrastramos por esa abertura. Cada paso era una oración. Esperaba ser alcanzada en cualquier momento, pero nada sucedía. Cruzamos la frontera, al otro lado, a un país que nunca había visitado, a una tierra desconocida. Y allí, al otro lado, había un coche sencillo con un conductor que nos esperaba. No dijo una palabra, solo abrió la puerta y nos indicó que entráramos. Nos llevó a un pueblo cercano donde fuimos recibidos por personas que nos dieron comida, agua limpia y un lugar seguro para descansar. Cuidaron de David y Maya. No pidieron nada a cambio. Solo sonrieron y dijeron: Dios los trajo hasta aquí. No tenía explicación. La abertura en la valla, el silencio de la guerra, el coche que nos esperaba, las personas que nos acogieron, todo parecía orquestado, planeado. Los noticieros después confirmaron que hubo un alto el fuego temporal e inesperado en esa región de la frontera, exactamente en esas horas. Un alto al fuego que nadie predijo y que duró solo el tiempo suficiente para que nosotros y algunas otras familias pudiéramos escapar. Ese día, cuando me rendí y le entregué todo a Él, Dios escuchó. No solo nos sacó del corazón de la guerra, sino que también transformó mi vida por completo.
Me mostró que incluso en las situaciones más oscuras, cuando la lógica no tiene respuestas, cuando la esperanza se desvanece, su luz puede brillar. Que la fe no es un bastón para los débiles, sino la fuerza para quienes ya no tienen fuerzas. La esperanza para quienes ya no tienen esperanza. Mi familia se recuperó. David se recuperó. Maya volvió a sonreír. Nos convertimos en refugiados en un nuevo país, pero con una nueva perspectiva, un nuevo propósito. Mi vida ya no se trata de la búsqueda de seguridad material, sino de servir a Dios y ayudar a otras personas que están atrapadas en sus propios conflictos, mostrándoles que existe una salida, que existe esperanza. La vida después de la huida es un regalo, un presente cada nuevo amanecer. No es perfecta, claro. Todavía hay desafíos, todavía hay días difíciles. La nostalgia de nuestra tierra, las cicatrices de la guerra, el proceso de adaptación a una nueva cultura. Pero ahora tengo una fuerza más grande que cualquier miedo, un ancla que me mantiene firme. Mi perspectiva ha cambiado completamente. Aprendí que la verdadera seguridad no está en fronteras o ejércitos, sino en la presencia de Dios en mi vida. Aprendí que incluso en medio del caos, Dios está presente. Él no nos abandona. Él abre puertas donde no hay paredes, crea caminos donde no hay carreteras. Mi vida ya no se trata de sobrevivir, sino de vivir con propósito. Hoy dedico mi vida a ayudar a otros refugiados, a mostrarles que existe una salida, que existe esperanza, que existe un Dios que puede liberar y restaurar. No sé cuál es tu guerra hoy. Quizás estés atrapado en un conflicto personal, en una enfermedad, en una adicción, en una relación tóxica. Quizás te sientas sin rumbo, sin propósito, con un vacío en el alma que nada parece llenar. Quizás estés en tu propio fondo del pozo, sin ver salida, sin luz al final del túnel, así como yo estuve. Estoy aquí para testificar que Dios es real. Él escucha, Él actúa y Él puede abrir caminos donde no hay ninguno. Él me sacó del corazón de la guerra y me dio una nueva vida, un nuevo propósito. Él me dio una fuga imposible. Si estás aquí hoy y sientes que has llegado a tu límite, si estás buscando una respuesta, una salida, una esperanza, te invito a hacer lo que yo hice. Ríndete. Entrega tu dolor, tu miedo, tus dudas, tu vida a Él. No esperes tener todas las respuestas, no esperes entenderlo todo. Solo confía, solo ríndete, solo da ese paso de fe. Si nunca lo has hecho antes o si te has alejado y quieres volver, te animo a dar el primer paso. Habla con Dios, con tus propias palabras, donde quiera que estés. Él te escucha. Busca una comunidad de fe, personas que puedan apoyarte, orar contigo y guiarte. Lee su palabra, la Biblia, que es una fuente inagotable de esperanza, sabiduría y dirección para tu vida. No te rindas, no te entregues a la desesperación. La huida es posible y comienza con la rendición. Que mi historia sea un recordatorio vivo de que incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando crees que no hay solución, la esperanza existe. Y esa esperanza tiene un nombre: Dios. Él está con los brazos abiertos, esperándote para darte una nueva vida, una verdadera huida hacia la paz. Mi historia es solo una entre millones de testimonios del poder de Dios, pero es mi verdad. Y si hay algo que quiero que se lleven de esta noche es esto: la vida es preciosa, un regalo divino. Cada momento cuenta. No desperdicien su tiempo en el miedo, en la ira, en la indiferencia. Elijan el amor, elijan la compasión, elijan la fe. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar, si te dio una chispa de esperanza, te pido que no la guardes solo para ti. Compártela.
Comparte este video con alguien que creas que necesita escuchar este mensaje. Alguien que esté luchando, que esté buscando respuestas, que se sienta atrapado en su propia guerra o que simplemente necesita un recordatorio del poder de Dios. Y si aún no lo has hecho, te invito a unirte a nuestra comunidad aquí en Milagros de Fe. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de transformación y esperanza. Deja un comentario abajo. Cuéntanos qué parte de mi testimonio te impactó más o si tú también has tenido una experiencia donde Dios abrió un camino imposible en tu vida. Tu historia también es importante. Recuerda, no estamos solos. Hay un amor incondicional que nos envuelve, una fuerza que nos guía, un propósito mayor para cada uno de nosotros. No hay distancia que el amor no pueda alcanzar, ni oscuridad que la luz de Dios no pueda disipar. Él es el refugio en medio de la tormenta, la salida cuando no hay puertas, la paz que excede todo entendimiento. Que mi historia sea un recordatorio vivo de que incluso cuando la guerra ruge a tu alrededor, incluso cuando la vida parece llegar a su fin, la esperanza existe. Y esa esperanza tiene un nombre: Dios. Él está con los brazos abiertos esperándote para darte una nueva vida, una verdadera huida hacia la paz y la libertad. Gracias por acompañarme en este viaje. Que la paz y el amor de Dios estén con todos ustedes.